Hola, ¿qué tal? Soy David Rosillo y hoy os traigo un recopilatorio con los mejores trucos del Galaxy Watch 5 Pro, el reloj más potente de Samsung. ¿Quieres conocerlos? Cuando mantienes pulsado el botón superior durante varios segundos, por si no lo sabías, accedes al asistente del smartwatch, que por defecto es Bixby de Samsung, que quizás no sea el mejor. Así que a lo mejor quieres cambiarlo por el asistente de Google, ¿verdad? Lo primero es comprobar si te viene instalado por defecto. A mí no me pasaba, así que tuve que ir al Play Store y buscar asistente de Google e hice clic en instalar. Una vez instalado, tarda un poquito, te aparecerá en el box de aplicaciones, donde podrás configurarlo a tu gusto. Y ahora, para acceder rápidamente al asistente, iremos a Ajustes, Funciones avanzadas, Personalizar teclas, Mantener pulsado y aquí vamos a cambiar al asistente de Google. Y ya tendríamos el Google Assistant configurado. Simplemente vuelve a mantener pulsado el botón de arriba varios segundos y pídele a Google algo que necesites, como que te ponga música de Spotify, ¿no? Y es que un buen smartwatch a día de hoy tiene que contar con todas las opciones para reproducir música. Contaremos con la posibilidad de instalar la aplicación de Spotify. Para ello, primero instalamos la aplicación desde la Play Store. Sí, como en el móvil. Y le vamos a decir que busque Spotify con la voz. Seleccionamos el primer resultado y le damos a instalar. Vamos a tener que esperar un poquito más, ser pacientes. Y es que una vez se instala vamos a poder acceder a ella desde el box de aplicaciones y nos va a pedir que la sincronicemos con nuestra cuenta en el smartphone, algo que es muy rápido si ya la tienes configurada previamente en tu móvil. Cuando se sincroniza toda la información y tu biblioteca, vas a ver tus playlists y podrás comenzar a reproducir la música desde el reloj o desde el smartphone. E incluso si sincronizas unos auriculares al smartwatch, también lo vas a poder escuchar por ahí. Y como ya vimos en la review del Garmin Venu SQ2 Music, que te dejo por aquí arriba, si tienes cuenta premium de Spotify, vas a poder descargar todas las playlists a tu reloj, algo que está pero que muy bien. Pero si no tienes cuenta premium de Spotify o no te gusta llevarte tu smartphone a la hora de ir a correr, en este reloj también puedes subir tu música a la memoria interna. Para ello tendremos que tener la música en nuestro smartphone en formato .mp3 y a continuación nos vamos a ir a la app de Galaxy y nos vamos a Ajustes del reloj. Desde aquí buscaremos la opción de Administrar contenido y aquí la opción de Añadir pistas, la primera que nos sale. Simplemente iremos seleccionando toda la música que nos interese subir al reloj y dejaremos que se sincronice. Tranquilo que es un pelín lento. Y ya está, vas a poder escuchar toda tu música favorita sin necesidad de tu teléfono ni cuenta premium de Spotify. Por cierto, si te está gustando el vídeo y crees que es útil, me puedes ayudar dejando un buen like y, como no, suscribiéndote al canal, justo aquí debajo. Una función muy sencilla y muy potente que viene integrada en el Galaxy Watch 5 Pro es que puedes utilizar gestos o movimientos con tu muñeca o antebrazo para abrir aplicaciones específicas o contestar llamadas. Para aprenderte los gestos y poder configurarlos, simplemente tendrás que irte a la sección de ajustes, deslizando desde arriba hacia abajo y haciendo clic en la rueda dentada, funciones avanzadas, bajamos y en gestos. Vamos a tener tres opciones. Responder. Vamos a poder descolgar la llamada sacudiendo el brazo 2 veces, descartar llamadas o alertas simplemente rotando la muñeca o el inicio rápido, la que más uso. En esta última, si movemos la muñeca 2 veces de arriba abajo con el puño cerrado, nos va a abrir la app que definamos, por ejemplo, la cuenta atrás o un Spotify. Y por cierto, ¿sabías que puedes utilizar tu reloj Watch 5 Pro como un mapa? Sí, tal cual. Siempre y cuando lo tengas sincronizado con tu smartphone, vas a poder acceder a la app de Google Maps que tienes en el box de aplicaciones y utilizarlo como si fuera tu smartphone. Vas a poder buscar un destino, indicarle cómo te estás desplazando e incluso te va a dar los tiempos que vas a tardar en llegar al destino. Una vez lo selecciones, incluso vas a poder ver la ruta si alejas el mapa, así como el paso a paso por donde tienes que ir o el progreso que llevas de la ruta. ¿Qué te parece? ¿Te acuerdas que estás en un reloj, verdad? Realmente va muy fluido y sin problemas en la conexión, tanto en los datos del mapa como en el posicionamiento mediante satélite. Seguimos.
Como todos sabemos, la autonomía de estos Galaxy Watch no es que sea precisamente la mejor, y pese a que este Watch 5 Pro ha aumentado considerablemente, puedes llegar hasta 3 días como máximo. Por lo tanto, habrá momentos en los que no tengas tu adaptador cerca. Y por eso quiero que sepas que vas a poder cargar tu smartwatch desde tu smartphone Android con puerto USB-C, únicamente conectando la base de carga a tu teléfono. Sí, así tan fácil. De este modo, y aunque algo más lento, vas a poder recuperar todo ese porcentaje de batería que necesites para seguir con tu día a día. Y ya que has recargado bastante batería, quizás te pueda interesar ver tus fotos en este pedazo de smartwatch. Desde la aplicación, en el mismo menú que para subir música, tenemos otra opción que se llama Añadir imágenes. Desde aquí vas a poder seleccionar todas las fotos que quieras subir a tu reloj. Para visualizarlas simplemente nos vamos al box de aplicaciones, buscamos la app de galería y aquí vas a tener todas tus fotos para visualizar con muy buena resolución e incluso haciendo zoom. Pero si tú eres más de vídeos y en concreto vídeos de YouTube y lo quieres hacer sin que nadie lo note o bien sin tener que sacar tu smartphone, te voy a decir que puedes hacerlo. Simplemente tienes que instalar el navegador web en tus Watch 5 Pro y para ello nos vamos a buscar Samsung Internet Browser y le damos a instalar. Una vez lo tenemos instalado, tarda un poquito y también lo tienes que instalar en tu smartphone, lo cual se hace automáticamente. Lo vamos a seleccionar y nos va a enseñar varios marcadores o favoritos inicialmente. Y como no, pinchamos en el primero, YouTube. Y aquí nos lleva a YouTube, pudiendo navegar, seleccionar vídeos o incluso buscar algún canal muy chulo de tecnología deportiva. ¿Te suena alguno? Y por cierto, si aún no estás suscrito al canal, ¿a qué esperas? Suscríbete aquí debajo. Pero ¿y si te digo que además de YouTube puedes ver Instagram? Sí. Incluso entrar en la cuenta y ver stories. Para ello, simplemente vamos a seguir unos pasos muy parecidos a los anteriores. Nos vamos a ir al navegador que hemos instalado y le vamos a dar a buscar y seleccionaremos teclado y después escribimos Instagram. Simplemente hacemos clic en el primer resultado que nos muestra Google y justo después nos va a pedir que iniciemos sesión. Aunque es algo complicado, puedes introducir tu login y tu contraseña desde el reloj. Te recomiendo que siempre hagas un poquito de zoom, al igual que puedes hacer en tu smartphone, y una vez te hayas logueado vas a poder ver tu feed completo, así como hacer clic en las stories, sin ningún problema. Un poco más lento, claro. Y como no, también vas a poder acceder a TikTok. De la misma manera, simplemente teclea en el navegador TikTok y vas a poder empezar a ver los millones de vídeos de la plataforma. Por cierto, me sigues en Instagram, @drsport_tech y en TikTok, ¿a qué estás esperando? Y por último, si notas que tu Galaxy Watch 5 va algo lento o necesitas más espacio para subir música o tus fotos, simplemente puedes desinstalar aplicaciones muy fácilmente, al igual que haces en tu smartphone o en tu ordenador. Únicamente tienes que acceder al box de aplicaciones deslizando desde abajo hacia arriba y encontrar las aplicaciones que quieres borrar. Simplemente mantén pulsado el icono durante varios segundos y te va a aparecer un menú pop-up donde seleccionaremos la opción de desinstalar. Aceptaremos y listo, ya estás consiguiendo más espacio. Y por cierto, si te gustan los trucos, suscríbete al canal porque voy a publicar varios en formato de short. Espero que os hayan gustado estos trucos para el Galaxy Watch 5 Pro, que si tenéis cualquier duda me podéis escribir en los comentarios y nos vemos muy pronto.